siempre cuestionamos al Mercosur desde que se inició. Es decir, el Mercosur fue armado por los monopolios, particularmente las empresas automotrices, para obtener ventajas impositivas, llevaron adelante una flexibilización laboral, tercerización. Es decir, y esto lo planteé y lo denuncié incluso en el propio tratamiento cuando se modificó el código electoral para elegir los candidatos al Parlasur. Parlasur que en realidad ya está funcionando, lo que cambia en este caso es, digamos, que se va a elegir de manera directa a los representantes. Nosotros damos la pelea en este caso para llegar al Parlasur, para denunciar, digamos, al Mercosur, digamos, en su contenido, en su política, y ser la expresión de los trabajadores, de los problemas comunes que hay entre los trabajadores de todos los países. Es decir, la lucha por el salario. Hoy hay una crisis brutal en Brasil, devaluación, rebajas salariales, se quiere imponer una ley a través del proyecto 4030 del Congreso brasilero para llevar adelante o legalizar la tercerización laboral. Bueno, problemas comunes a lo que enfrentan los trabajadores en Argentina, en Uruguay, en Venezuela, en el Paraguay, los problemas de los campesinos y las comunidades originarias. Queremos ir a plantear la nacionalización integral de los hidrocarburos bajo control de los trabajadores en toda América Latina. Recién acá se hablaban de el problema de inversiones, de YPF, de otras petroleras. Es claro que las petroleras ya están instaladas acá, no tienen ningún interés, además, en industrializar. Por eso quieren desarrollar Vaca Muerta para exportar, con la nueva ley de hidrocarburos, exportar crudo, ¿no es cierto?, con una serie de ventajas. Acá el problema es recuperar esos recursos para un proceso de industrialización que permita sacar a la Argentina en primer lugar y a toda América Latina del atraso, de la pobreza. Eso va a ser una de las primeras cuestiones que vamos a plantear en el Parlasur. Vamos a plantear algo que para nosotros es fundamental: el retiro de las tropas argentinas, uruguayas y brasileras de Haití, un pueblo que vive una situación humanitaria terrible y que nuestras tropas van ahí a llevar adelante una represión brutal contra ese pueblo completamente empobrecido bajo el mandato de Estados Unidos. Nosotros queremos intervenir en el Parlasur para discutir y ser un factor de organización de los trabajadores de toda América Latina para que luchen por la única y verdadera integración que para nosotros es posible, que es la integración de los pueblos latinoamericanos bajo una unidad socialista, ¿no? Básicamente estaba haciendo referencia a la cuestión del Mercosur y lo que vos decís como concepción, que viene desde una concepción empresaria. Este enlace que se conoció incluso hasta con P&G cuando estuvo la famosa multa, ¿da la posibilidad también de fuga de capitales y de vaciamientos que se provocan en los países? En todos los países se está viendo una fuga de capitales. Es decir, el Mercosur incluso no ha podido avanzar en algunos aspectos de una especie de sueño chavo kirchnerista que decían que querían armar incluso un banco, el Banco del Sur. El UNASUR, ¿no es cierto? Sí, el Banco del Sur. El Banco del Sur. Es decir, nosotros vamos allí a intervenir para plantear otras bases de la integración latinoamericana, que es esta que yo planteaba, de los trabajadores. No hay una moneda común del Mercosur, y cada país hace su devaluación competitiva. ¿Crees que debería haberla, Pablo? Bueno, en un gobierno, a la luz de la experiencia del euro, ¿no? Se verá por eso también. Es decir, la Unión Europea ha fracasado. Grecia está pagando el costo de una crisis brutal sobre la base también de estas uniones en función de los grandes monopolios. ¿Y cuál sería la base del socialismo que ustedes proponen para toda la región? Bueno, ¿qué tipo de socialismo? Que los trabajadores tomen las herramientas productivas para que la producción esté al servicio de resolver los problemas del conjunto del pueblo. Es decir, unidad de producción nunca más en manos privadas. Los grandes medios de producción tienen los que grandes estar medios, bajo el control de los trabajadores. Mirá, hoy lo que se discute en la Argentina y en este proceso electoral es quién va a pagar el costo de esta crisis
que tiene un alcance mundial, ¿no es cierto? Los candidatos principales, Scioli, Massa, Macri, ¿no es cierto?, incluso sectores de la centroizquierda plantean que hay que ir a un ajuste. La evaluación, tarifazos, ¿no es cierto? Nosotros decimos que esta crisis no la pueden pagar nuevamente los trabajadores, que hay que nacionalizar los puertos, que son los puertos privados, el comercio exterior, nacionalizar la banca y colocar todos esos recursos al servicio de un proceso de industrialización que dé, por supuesto, es decir, es clave acá. Te pregunto, porque lo escuché a Pitrola otros días decir, por ejemplo, la línea 60, que está en conflicto, que pase... Hay una crisis brutal del sistema de transporte en todo el país. Acá recién se dijo también, y están reclamando los productores del campo que se llenaron de plata en los últimos 10 años, con un sistema inviable, que hoy quiere que todos le paguemos la caída del precio de la soja, y para eso ya el gobierno ajusta a los trabajadores para pagarles a ellos las deudas que tienen con los bancos. Ahí ya se ve el ajuste, es decir, no hay que esperar después de las elecciones, ya lo estamos viendo, palo para los municipales despedidos de San Carlos y financiamiento de una parte de la deuda para los dueños de la tierra. Quieren, por ejemplo, el ferrocarril Belgrano para abaratar los costos de su flete. Ahora el transporte de la gente, la necesidad de la población, sacar del atraso y de la miseria a los pueblos del norte, de eso no se habla de seguir extendiendo la soja que ahora, ha generado la pobreza estructural. Claro, con la línea 60, por ejemplo, podrían haber voces que digan, pero eso es una barbaridad, es el modelo norteamericano, todo el transporte urbano en Estados Unidos o en las principales ciudades está en manos del municipio, o está en manos del Estado, digamos, estadual, ¿eh? Es decir, no es ninguna locura plantear el transporte en manos de lo público. Nosotros planteamos que esté bajo control de los trabajadores, de manera tal de que se garantice un servicio eficiente, que se garanticen los puestos de trabajo, etcétera. Bueno, por ejemplo, los choferes de la línea 60 participaron, algunos de ellos... ¿Se pueden autogestionar? No. No es autogestión. No es autogestión. Ah, bien. El Estado debe garantizar la prestación del servicio, los salarios, porque está bien la aclarar. autogestión, por lo menos como en una etapa transitoria, donde uno dice, cogestión. Conquistamos que se nacionalice la 60 o algunas otras empresas que están hoy siendo vaciadas. Bueno, que el Estado se haga cargo, porque la gestión obrera, compitiendo con los grupos capitalistas, claro, que además reciben enorme cantidad de subsidios, etcétera, se transformaría inviable. El Estado debe garantizar el sistema de transporte. Pero les decía, choferes de la línea 60 participaron de un plenario sindical con más de 700 delegados que se pronunciaron por la fórmula Altamira-Giordano, que es nuestra fórmula presidencial. Y es muy importante esto porque es todo un sector digamos, combativos que está interviniendo dentro de los sindicatos, que está planteando la necesidad de constituir una alternativa política de los trabajadores. Esto no ocurría algo así desde el CITRAC-CITRAM, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros esto es muy importante porque muestra que el Frente de Izquierda y la candidatura de Altamira Giordano, ¿no es cierto?, y la posibilidad de que llevemos más diputados nacionales en Salta con el compañero Claudio del Pla, muestra que hay un sector de la población que dice no queremos pagar el ajuste, sectores de trabajadores que están enfrentando el ajuste en sus lugares de trabajo. Y una cosa muy importante, la Federación de Trabajadores Aceiteros, que mediante una huelga acaba de conquistar que el aceitero que recién se inicia va a cobrar 14.300 pesos, es decir, que han establecido que el salario básico, digamos, prácticamente del aceitero es 14.300 pesos, el costo de la canasta familiar, que forma parte de nuestro programa, se ha pronunciado por la candidatura de Jorge Altamira. Es decir, estamos con una herramienta para enfrentar estas políticas de ajuste, que es una herramienta de los trabajadores, una herramienta política muy importante, y por eso llamamos a que la gente nos vote masivamente para constituir esa alternativa política, ¿no es cierto?, para enfrentar a los candidatos del ajuste y tener una gran bancada en el Congreso que siga defendiendo la agenda que ya tenemos y que incluso hemos logrado una conquista histórica muy importante como esta ley de resarcimiento para los ex trabajadores de YPF, ¿no?
Particularmente hay un tema que tiene que ver con esto del Parlasur, y mientras estaba hablando digo, va a ser un grito en el desierto, porque no sé, en América, en los 4 países que integran el Mercosur, ¿qué otro tiene potencialmente una izquierda como para aportar parlamentarios al Parlasur? Bueno, nosotros tenemos vínculos con varios partidos, en Brasil, en Uruguay. Digamos, pero el Partido Socialista, el PT brasileño, bueno, para el ustedes, Partido Socialista venezolano no. No, bueno, El hay que PT ver, porque brasileño, también porque- de pronto llegan algunos representantes del Parlasur de esos partidos, con los cuales podemos tener luchas comunes. Pero incluso no siendo así, supongamos, una voz como la nuestra, como ocurre hoy en el Congreso de la Nación, donde el Frente de Izquierda tiene la primera expresión, digamos, la primera representación, va a causar un impacto. Va a causar un impacto, como ha causado nuestra presencia, ¿no es cierto? Es decir, nuestra presencia ha significado no solo la intervención en la discusión parlamentaria, sino nuestro acompañamiento a las luchas en la calle. Hemos hecho más de 36 audiencias públicas llevando los principales conflictos al ámbito del Congreso para que sean escuchados, y no solamente los conflictos laborales por el salario, sino las luchas ambientales, las luchas contra la impunidad. Hicimos 3 audiencias pidiendo la destitución de Milani, 2 de ellas con Graciela Ledo, la hermana del soldado Agapito Ledo, desaparecido por Milani. Venimos ayer de hacer una audiencia pública con más de 300 compañeras a 2 meses, ni una menos, ¿no es cierto?, donde se ha denunciado cómo el Estado es responsable de la violencia que se ejerce a la mujer, la discriminación, las luchas también salariales por las condiciones de trabajo que dan las mujeres, y también estas mujeres se han pronunciado por la lista que encabeza Jorge Altamira y por el Frente de Izquierda del Partido Obrero, como la herramienta política también para poder dar una respuesta a los problemas que hoy enfrenta la mujer trabajadora, y que debe estar unida a la lucha de la clase obrera para dar una salida a los problemas del país.